Hola, ¿qué tal estás? Soy Maite de Centro de Estudios Maite López, tu canal de matemáticas, física y química y lengua española. Hoy este vídeo lo dedicamos precisamente a lengua española y dentro de la lista de reproducción de comunicación vamos a hablar de la descripción. Así que el vídeo de hoy va sobre descripción. Veréis que vamos a aprender muchas cosas interesantes sobre esto. Lo primero de todo, ¿qué es la descripción? Una descripción es la representación mediante el lenguaje de las características de una realidad. O sea, vamos a describir, vamos a contar cómo son las características de algo. Ese algo puede ser un ser vivo, una persona, un animal, un objeto, un paisaje, una época, un sentimiento, muchas cosas. Por lo tanto, vamos a explicar cómo es una persona, un animal o una cosa, ¿vale? Entonces, dentro de la descripción vamos a hablar primero de los criterios de clasificación. Y es que podemos clasificar la descripción atendiendo a diferentes criterios, como veis aquí. El primero de ellos es la actitud del emisor, o sea, la actitud de la persona que está describiendo. Y esta actitud puede ser objetiva o subjetiva. Objetiva quiere decir que no va a incluir su valoración, ¿vale? No va a dar su opinión, sino que lo está diciendo de una manera totalmente, pues eso, objetiva, sin su propia valoración. ¿Dónde podemos encontrar esto? Por ejemplo, en una ficha técnica. Si yo cojo el manual de instrucciones de algo, pues ahí no va a venir la valoración de la persona que lo ha escrito, ¿vale? Subjetiva, todo lo contrario, me muestra la realidad, pero tal y como ve la información y su opinión. O sea, vamos a contar cómo vemos algo nosotros desde nuestra valoración o desde nuestro punto de vista. Esto sería, por ejemplo, lo que hacemos en una descripción literaria. Cuando describimos a una persona, muchas veces contamos nuestra opinión, pues parece tal o da a entender tal cosa, ¿no? Entonces, eso sería una descripción literaria. Según el modo de representar la realidad, tenemos también dos tipos de descripciones, las estáticas y las dinámicas. Las estáticas es una realidad estable sin acción. Por ejemplo, cuando describimos un paisaje, en un paisaje en principio lo contamos todo como si estuvieran parado, ¿no? Si estuviera sin movimiento. En este caso, pues las montañas, las nubes, las flores, los árboles o el mar, ¿vale? Y sin embargo, la dinámica, vamos a hablar una realidad que esté en movimiento, ¿vale? Por ejemplo, la descripción de un evento. Pues fui a una fiesta y en la fiesta había tal y la gente participaba o lo que fuera, ¿no? Entonces, en este caso, eso sería la descripción de cualquier cosa que esté en movimiento, que no esté estática. Bueno, para las descripciones utilizamos muchos recursos lingüísticos y entonces vamos a ver ¿qué recursos van a ser estos? Primero, van a destacar dos tipos de palabras, que son los sustantivos y los adjetivos, ¿vale? Los sustantivos porque vamos a nombrar los elementos y los adjetivos porque van a expresar las características de estos elementos. Si hablo de sus ojos, puedo decir el color, eran azules, si eran más achinados, más redonditos, si eran grandes, pequeños, sí, muchas cosas, ¿vale? Entonces podemos hablar con muchos adjetivos. De hecho, las descripciones suelen ser ricas en adjetivos, ¿vale? Además de grupos preposicionales, porque muchas veces la forma de complementar a ese sustantivo va a ser mediante, por ejemplo, un complemento del nombre, que sería un grupo preposicional, ¿vale? Los verbos son poco frecuentes, ¿vale? Muchas veces decimos ojos grandes, pero no decimos sus ojos son grandes, ¿vale? Entonces, y los tiempos más habituales en los que pueden aparecer esos verbos van a ser en presente, como sus ojos son grandes, o en pretérito imperfecto de indicativo. Pues estaba quieta, parecía, ¿veis? Pretérito imperfecto de indicativo. Vale, los recursos literarios, pues podemos utilizar muchos, pero principalmente estos tres. Enumeración, pero enumeraciones no demasiado extensas, porque cuando son muy largas, al final la persona que está leyendo o que está escuchando esa descripción va a perder el interés. Yo no puedo decir, su cabello era rubio, rizado, lánguido, tenía canas, no puedo estar hablando mucho, pero si digo, su rubio cabello era rizado o su rubio cabello rizado, ya está, ya sé que es rubia y su pelo es rizado, ¿de acuerdo?
Comparaciones y metáforas. Para visualizar mejor, ya sabéis que podemos comparar algo, pues los dientes son como perlas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, o hacer una metáfora. Y también podemos utilizar la personificación. Si estamos hablando de una cosa o de un animal o de un sitio, podemos intentar personificarlo, ¿de acuerdo? Entonces, va a predominar en este tipo de descripciones la función referencial, aunque también puede estar presente la expresiva y la poética. Continuamos un poquito más. Mirad, ¿qué pasos vamos a seguir para hacer una buena descripción? Lo primero, para poder hablar de algo, lo primero hay que observarlo. Entonces lo vamos a observar detenidamente, ¿vale? Y cuando lo observamos, vamos a empezar a comunicar lo que estamos viendo, pero en un orden. No podemos hacer una descripción caótica sin ningún orden, ¿vale? Entonces ese orden suele ser de arriba a abajo, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha y de delante hacia atrás, ¿vale? Según lo que estamos describiendo, solemos elegir uno de estos órdenes. Por ejemplo, si es una persona, muchas veces la vamos a describir de arriba abajo. Hablamos primero de su cara, de su rostro, de su cabeza, su cuerpo, sus piernas, etc., ¿no? Si estamos hablando de un paisaje, podemos describirlo, por ejemplo, si es una fotografía, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y si estamos hablando de un objeto, pues podemos hablar de su cara de adelante, su cara de atrás y demás, ¿vale? Para esto utilizamos los conectores. Por ejemplo, si tenemos que utilizar conectores para describir algo de arriba abajo, vamos a utilizar en la parte superior o hacia la mitad o por debajo. Si vamos a describir algo lateralmente, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, diremos a la izquierda aparece tal y a la derecha tal cosa, o hacia el centro nos encontramos tal, ¿vale? De delante hacia atrás, pues hablaremos por delante, en la mitad, en la parte posterior o en la parte anterior, ¿vale? Ya veis que todas estas formas serían conectores para que haya un nexo a la hora de poder describir. Y luego, cuando empezamos a describir, toda descripción va a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. La introducción va a ser la presentación sin entrar en detalle. Simplemente vamos a decir qué es lo que vamos a describir. El desarrollo va a ser esa descripción detallada con estos conectores que hemos comentado anteriormente y siguiendo el orden que hayamos decidido, ¿no? De arriba a abajo, izquierda a derecha, delante a detrás. Y por último, una vez de haber presentado y de haber desarrollado esa idea por medio de la descripción, vamos a sacar una conclusión, un repaso final, una especie de pequeño resumen de lo dicho, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la idea de lo que podemos describir en dos casos muy importantes, cuando describimos a personas, que es lo que conocemos como retrato, o cuando describimos espacios, lugares, ¿vale? Cuando describimos personas, nos vamos a fijar en su aspecto físico general. Entonces hablaremos sobre su edad, su altura, su constitución, ¿no? Si es más anciano, más joven, ¿vale? Si es una persona alta, de mediana estatura o baja, si es una persona de una constitución fuerte o atlética o al contrario, ¿vale? Detalles de la cabeza, del rostro, pues por ejemplo hablaremos de su cabello, de sus ojos, de su sonrisa, de sus cejas, de sus pestañas, ¿vale? Si tiene el rostro arrugado, ¿vale? Rasgos de su personalidad podríamos comentar y por ejemplo aquí podríamos, a la hora de hablar de sus labios o de su sonrisa, podríamos decir si su personalidad es jovial o no lo es. De su vestimenta, luego pasaremos a hablar de su cuerpo y claro, lo que vemos de una persona lo primero es cómo viste, ¿no? Entonces podríamos decir si viste de una manera seria y formal, si viste de una manera más informal, más divertida o mejor vestido o con colores más fríos, más cálidos, un tono gris más triste, por ejemplo, ¿no? Y por último, podríamos terminar esa descripción de la persona hablando un poco sobre sus costumbres o aficiones, ¿vale? Esto sería una buena descripción de una persona,
¿vale? En cuanto a un espacio, a un lugar, por supuesto, de ese lugar vamos a seleccionar los elementos más destacados, lo que queremos. Si tengo, por ejemplo, un lugar en el que hay un río, una cascada, las montañas del fondo y unos árboles preciosos delante, pues podemos ver esos elementos destacados y empezar primero a pensar en un orden en el que voy a hacerlo. Si, por ejemplo, puedo hacerlo de arriba abajo o de izquierda a derecha, ¿vale? O si es un lugar por el que voy penetrando, puedo decir de hacia adelante hacia atrás, por ejemplo, ¿vale? Transmitir la impresión que produce el lugar, ¿vale? Después de haber dicho todas las cosas en un orden, vamos a decirnos también ese lugar, pues es un lugar tétrico o es un lugar que provoca alegría o tranquilidad, ¿vale? Para eso vamos a utilizar adjetivos valorativos y también comparaciones. Bueno, y hay un tipo de descripción que se utiliza mucho, que es la descripción técnica. Ya no estamos hablando de personas o de lugares, y lo que vamos a hacer es una descripción que tiene como finalidad informar de forma clara sobre elementos o partes que componen pues, una realidad. Por ejemplo, la ficha técnica de una lavadora o de un frigorífico o de un ordenador, ¿vale? Y sobre sus propiedades o características. Cuando, por ejemplo, yo voy a comprarme un televisor, quiero esa ficha técnica, quiero saber lo que consume, cómo es su pantalla, qué tipo de color da, qué tecnología está utilizando, ¿vale? Entonces, la finalidad de esa ficha técnica es informarme de todas esas realidades, de todas esas propiedades, ¿vale? Las características, pues una ficha técnica, como os he comentado antes, va a tener un lenguaje denotativo, no va a tener ninguna valoración, no pueden decirme, tiene un color que a mí me gusta, no, tiene un color de tal tipo, ¿vale? O tiene tantos LEDs, o tiene, ¿vale? Va a tener un lenguaje especializado, puede tener tecnicismos, porque si estamos hablando de la potencia, pues me hablarán, por ejemplo, de los vatios que consume o, bueno, lo que se necesite en este caso. Entonces, un lenguaje especializado. Si la tecnología es OLED o QLED o lo que sea, eso ya veis que es un tecnicismo. Tienen un orden lógico. Un orden lógico es que me va a hablar también en orden del exterior al interior. Por ejemplo, me puede decir cómo es la carcasa del aparato y luego las partes interiores. Y generalmente esto va enlazado, ¿vale? Con que suele llevar el texto suele llevar unas imágenes. Muchas veces cuando yo cojo el libro, la ficha técnica, ¿vale?, va a venirme un dibujo y en ese dibujo me pueden venir numeritos y en esos numeritos me dice, este es el panel central, este es el botón, imaginaros el panel de un mando a distancia, el botón de encendido, el botón para el volumen, el botón para cambiar de canal, etc, etc, ¿vale? Entonces, fijaros que muchas veces las características de esta descripción técnica, ¿vale?, de esta ficha técnica, va a venir también incluida una imagen en la que me van a ir diciendo lo que es cada elemento, ¿vale? Y por supuesto puede ser una ficha técnica más esquemática, que sería ese caso. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que podéis hacerme sugerencias de temas, en este caso de lengua, que os puedan interesar y yo estaré encantada en tenerlo en cuenta para hacer futuros vídeos. Un abrazo y nos vemos en la siguiente clase. Si no os habéis suscrito todavía, este es un buen momento. Hasta la próxima.